si luego tuviésemos oportunidad de realizar pues, bueno, una pequeña experiencia de lo que sería escribir el propio nombre de cada uno con una pluma de ave al más puro estilo medieval, ¿sí? Bueno, con ligeras modificaciones, claro. Me siento y Nerea, después, por favor, tú las tarjetas de FRH, de las de la antorcha, me parece que están aquí. Sí, están aquí. Vale. ¿Te las quedas tú? Que no se asuste nadie, ¿eh? Sí, luego lo que se perdón por el inciso. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar por haberme invitado a participar de estas jornadas y estoy flanqueada y abrumada por estos dos tótems o gurús del patrimonio no solo cántabro sino nacional. Así que yo me voy a hacer como pueda. Podríamos empezar diciendo que el patrimonio religioso, en concreto, que es el tema que nos ocupa aquí, ahora mismo, es en concreto el mayor museo que existe. Porque desde el entorno rural más aislado que nos ofrezca una ermita sencilla y humilde en su grandeza, al esplendor del románico de monasterios y colegiatas como esta de Santillana, o al gótico más fúlgido, el modernismo, etc. Como bien reseñaba ayer la directora general de Cultura, es por esto que el Gobierno de Cantabria está participando desde 2012 en la Plataforma Europea para la Defensa de ese Patrimonio Religioso. FRH son las siglas, que significa en inglés Future for Religious Heritage, futuro para el patrimonio religioso. Y fíjense que el nombre es eso, futuro para el patrimonio religioso de Europa. Y el nombre de estas jornadas redunda en el mismo concepto, donde el pasado, queréis leer en el folleto, donde el pasado se encuentra con el futuro, porque todos estamos convencidos de que tiene que haber un futuro. Les he traído un vídeo que se ha elaborado en Bruselas y por la plataforma, y si por favor nos lo pones ahora, yo creo que una imagen vale más que una palabra. Introductorio, yo voy a intentar ser súper breve para darles más campo a ellos dos. Es un vídeo introductorio que deja bien claro que el patrimonio cultural religioso, el patrimonio religioso, vincula. Se siente lo mismo en una iglesia en Cantabria que en una en Leeuwarden, que en una en Iona. Se siente lo mismo. Uno puede ser religioso o no religioso, pero no podemos negar una obviedad. Cuando uno entra en una iglesia, sabe dónde está. Yo puedo caminar por las calles de Bruselas y no saber a qué corresponde cada edificio. Comentaban esta mañana una plaquita para identificar aquellos edificios más señeros y tal, el equipo de arquitectura. Pero es que en una iglesia es que vas a tiro fijo y te sientes igual de bien y reconoces cosas que son propias de la iglesia de tu pueblo, la iglesia de tu ciudad, donde has estado de pequeño. Bien, pues la antorcha que hemos visto la he traído conmigo. Es la antorcha del Patrimonio Cultural Europeo y es esa caja que ven ahí, que se encuentra en la oficina de atención al peregrino,
del Centro de Estudios Lebaniegos en Potes, que es precisamente una iglesia parroquial del siglo XIV, de la que está muy versado, bueno, como de todo el señor Campuzano, que es ahora el Centro de Estudios Lebaniegos en Potes. Y allí recoge los testimonios de los peregrinos del Camino Lebaniego y del Camino de la Costa, ambos caminos del norte en Cantabria. La antorcha visita distintos países europeos y culminará, como hemos visto, precisamente en la Bienal del CRH en París, con la apertura de la caja y posterior clausura del proyecto, precisamente en las instalaciones de UNESCO, dentro del marco del Año Europeo del Patrimonio y la Cultura, ante el comisionado de la Unión Europea para la Cultura, el señor Tibor Navracsics, que participará del evento la directora general de Cultura y el director general de Juventud. Como acaban de ver en esta presentación, que como les decía está elaborada en Bruselas, vivimos con historias, y las historias se originan cuando las personas se juntan y las personas las transmiten. Al final es en boca a boca. Exactamente este es el cometido del CRH como parte de su contribución al Año Europeo de la Cultura. La recopilación de historias y testimonios personales para ayudar a salvaguardar y crear conciencia sobre la importancia del rico patrimonio religioso de Europa. Una acción unificada y coordinada para fomentar la unidad mientras se celebra la diversidad de Europa. El patrimonio y la cultura tienen un impacto tremendo en individuos y comunidades en toda Europa. Esto está sucediendo ahora. Esto no es porque sí. Y nada comunica más que escuchar estas historias de primera mano. Por esta razón, yo les voy a invitar a participar por Cantabria con su aportación personal para que en este marco incomparable de nuestra identidad, Santillana del Mar, y dentro precisamente de estas jornadas del patrimonio cultural europeo, se deje ver que a los cántabros sí nos importa el futuro de nuestro patrimonio religioso. Y para esto, mis compañeras, mi idea, les va a repartir una tarjeta a cada uno, en la que podrán volcar en unas líneas su experiencia personal relacionada con el patrimonio religioso, el tangible, el intangible, el inmueble. Puede ser una procesión que uno haya vivido, puede ser un retablo, puede ser una iglesia, una ermita. Pero para realizar esto hay que hacerlo disociando entre religión y patrimonio religioso, por muy transgresora que resulte esta afirmación, porque solo así podemos conseguir que todos los ciudadanos se involucren en el futuro de ese patrimonio tan vital para entender de dónde venimos. Antes comentaba Marta precisamente cómo la juventud, los millennials, flipan, podríamos decirlo, en un templo Apple. Les llaman templos Apple. Yo no soy millennial, pero yo al estar en Bruselas, pues igual que fui a ver el patrimonio religioso, pues me acerqué a la casa Apple. Porque sí, pues porque sí. Entonces sí que es verdad que el diálogo y la comunicación con ellos tiene que surgir con sus medios, no con los nuestros, es verdad. Luego, cuando hayan rellenado esas tarjetitas, las introduciremos todas en la antorcha del patrimonio y la llevaré en persona a la clausura del proyecto junto con la directora general de Cultura, como les decía, el próximo 11 de octubre en París. Y mientras las vamos repartiendo, y antes de dar paso a mis compañeros de tertulia, el señor Campuzano y el señor Bohigas, quisiera dejarles un atisbo de esta otra parte del patrimonio religioso intangible. Y por esto mismo he traído conmigo desde el Museo de la Torre del Infantado uno de los teatros de la exposición permanente para que puedan ver el resultado de la fuerza comunicadora de un hombre, un abad en el siglo VIII, con un mensaje muy claro, que su vehemencia le llevó a escribir y linear un comentario que daría la vuelta a Europa durante 500 años. Beato del Líbano, creando un fenómeno que aportaría joyas bibliográficas de incalculable valor, hoy muchos de ellos protegidos por UNESCO. Y estos que ven aquí sería, grosso modo, algunos de los materiales que utilizaba el buen abad en Santo Toribio para semejante obra. Les he traído nueces de galla, que hervirían para obtener esa tinta, plumas de ave que tallarían, pieles de cordero que prepararían como superficie para las páginas de su obra. Tenían que buscar con qué escribir y sobre qué escribirlo. Esto era la librería, ¿verdad? Y coger ahí una libreta, un milimetrado cuadriculado, etcétera, etcétera. Y ahora serán el señor Campuzano y el señor Bohigas quienes desgranarán este palimpsesto, porque tal y como yo lo veo, todas estas jornadas estamos hablando de un patrimonio integral. Lo había dicho antes la directora de Cultura, lo había dicho antes otros contertulios.
todo es patrimonio. Y esto es un constante palimpsesto que se sobreescribe y se sobreescribe y podemos ir leyendo las distintas etapas por las que vamos pasando, las distintas capas. Yo creo que mientras yo saco mi dato y lo pongo aquí, que siempre da, ¿verdad?, como empaque, la respeto, pues no sé quién de los dos tiene intención de empezar primero su oratoria. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esto es como un lanzarse. Vamos a ponerlo aquí abierto sobre la mesa y después, si os parece, si luego queremos acercarnos y ojearlo, ver algunos aspectos de las miniaturas, es algo muy bonito, muy especial, muy cántabro, muy español y muy europeo. En una época en la que Beato estaba aquí, en el siglo VIII, bueno, aquí, arriba, entre cuatro peñas, desde debajo yo. Alcuino de York, primer consejero del emperador Carlomagno, estaba en Saint-Martin-de-Tours, en Francia, y poco después empezaban los números arábigos en Albelda, con el 1, el 2, el 3 como los conocemos ahora, y se dejaban de escribir ya tanto los romanos. Es decir, es una época que es que era Europa ya, le llamásemos o no le llamásemos, pensásemos en ella o no. Os voy a dejar con la primera reflexión de Enrique y yo voy a coger al Beato o al niño, como decía algún compañero mío, cuando lo hemos llevado a otro congreso, a otro país, que va siempre entre pañales, y siempre decían el niño. Voy a coger. Bueno, como yo tampoco conozco el público al que me dirijo, sí conozco amigos aquí presentes, tampoco sé exactamente qué es lo que tengo que decir. Es decir, yo desde hace 40 y tantos años me dedico casi exclusivamente al patrimonio, pero también durante 38 años he sido profesor de universidad, de escuela de magisterio, de catedrático de instituto, igual que mi compañero, etc. Y creo que es el público el que tiene que valorar lo que se dice o sobre todo que se conozca qué es lo que se le quiere explicar. Yo podría decir que el patrimonio de Cantabria religioso, que es lo que nos atañe, es fundamental para la cultura de Cantabria, porque evidentemente desde el siglo VI lo que más ha predominado en Cantabria ha sido las relaciones que ha tenido el territorio con lo religioso, aunque el tema religioso es muy amplio y evidentemente no tiene por qué unirse unas cosas con otras. Hay cuestiones que no son totalmente religiosas, otras sí, etc. Pero ahora el patrimonio cultural no se valora exclusivamente por la pertenencia o no. Es como si dentro de 10 años se pudiera hacer una referencia a la arquitectura bancaria o a la arquitectura de las viñas y de los vinos de Rioja, que será muy importante, pero independientemente de eso, del propietario sí que tiene un valor especial. En cuanto al patrimonio religioso entendido de una forma global y aséptica, pues evidentemente la Iglesia no sé si disfruta o sí que ha sido propietaria de una cantidad ingente de edificios, patrimonio edificado, pues más de 1.200 templos aquí en Cantabria, de imaginería, es decir, de arte, mueble, pues tenemos como más de 20.000 fichas de obras que tienen interés. También del patrimonio etnográfico hay muchas fichas y objetos que están encerrados, que no se pueden sacar porque no hay donde exponerlos. Y del patrimonio material de la música, pues solo queda un archivo y pobre. Realmente es una situación que habla por sí mismo de lo que es el patrimonio, ¿no? Yo, como llevo 40 y tantos años en ello,
pues he recorrido una serie de etapas en las cuales pues creo que ha habido muchísimas necesidades y ha habido necesidades de restauración, de conservación, etcétera, y desde el centro del patrimonio religioso, que ha sido siempre el Museo Diocesano, pues hemos hecho una serie de proyectos fundamentales, como fueron la restauración de retablos. Se han restaurado más de 300 retablos, se han restaurado más de 30 y tantos órganos, etcétera, siempre con ayuda privada, porque no había otro tipo de ayuda. Pero ahora sí que no hay ayuda para nada. Es decir, que en un momento en que se supone que hay desarrollo económico, cultural, progreso social, progreso humano, pues la verdad es que ahora no se puede contar con nadie, ¿no? Ni con lo privado ni con lo público. Esa es la situación que yo veo desde mi punto de vista, que yo puedo transmitir a un público que sé que estáis interesados todos en este patrimonio y que esperáis que yo os diga que la situación del patrimonio de Cantabria con respecto a otros patrimonios creo que es muy buena, no solamente buena o suficiente o notable, sino sobresaliente realmente. Que vais a cualquier otra comunidad autónoma, incluso en Castilla, con todas las edades del hombre que han hecho, en las que yo he participado también, etcétera, y no tienen el patrimonio, por ejemplo, un mueble tan bien conservado como nosotros, son asuntos puntuales, pero evidentemente hay riesgo de desaparición de muchas cosas que sí que habría que controlar y que atender, ¿no? No sé el tiempo que dispongo para poder ya dar ejemplos concretos, pero bueno, yo lo que quería es también pasar la palabra a Boigas, que como Boigas ha sido compañero mío desde hace pues, más de 20 años en cuestiones de patrimonio, sobre todo en conservación del patrimonio a través de excavaciones, descubrimiento de patrimonio, y que además lo hemos hecho siempre gratis. Eso, yo llevo 38 años de director del museo y no he cobrado un duro nunca, pero bueno, he tenido otro sueldo por mi profesión y nunca me ha importado. Pero lo mismo ha pasado con Boigas. Nos hemos pasado muchísimos días, horas y años excavando o yendo a muchas iglesias a trabajar directamente sobre los elementos, y ha sido una visión exclusivamente, se puede decir, de aficionados, en el sentido de que no lo hacemos por interés económico, ni mucho menos, como son todos los profesionales actuales de todas las empresas de promoción y de catalogación y de todas esas cosas, ¿sí? De gestión del patrimonio, que es fundamental la gestión, ¿no? En el Museo Diocesano solo hay una nómina, y no es la mía. En manos de esa nómina se supone que está el patrimonio de la diócesis de Cantabria. Así la palabra. Yo concretaré algo más en el sentido de que se debe tener en cuenta una serie de aspectos de naturaleza esencialmente jurídica a la hora de hablar del patrimonio religioso, de los distintos niveles que tiene ese patrimonio religioso y sobre todo de su estado y de sus perspectivas de futuro, que quizás no sean las más fáciles. La primera idea es dejar muy claro que aunque una mayoría, por razones históricas y culturales que son obvias, la titularidad de los bienes que
iniciativas de la Iglesia Católica, en concreto en el caso de Cantabria, de la diócesis de Santander y Mena, que incluye también el territorio portugués. Es también importante recordar que el Estado, por su propia naturaleza de ente jurídico del máximo nivel, tiene una responsabilidad tutelar última, de última instancia, si se quiere decir, sobre todos los tipos de patrimonio. En ese sentido, la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuando recibe las competencias en materia de cultura, recibe también esa función de responsable final y último que garantice el mantenimiento de los diferentes aspectos o ámbitos en que se puede subdividir el patrimonio cultural. Y en este terreno, la valoración, pues casi en los términos de una vida, no puede ser absolutamente nada complaciente. La Comunidad de Cantabria, que es bien cierto que tiene unas condiciones que pueden ser comparativamente mejores que otros territorios en la conservación de su patrimonio religioso en este caso, no es una responsabilidad que derive de la actuación de la Administración. La Administración siempre tiende a quedarse corta y en tiempos de vacas flacas, los hemos vivido, no solamente se queda corta, sino que raya la insuficiencia en medios humanos y también la insuficiencia en medios económicos. Comentaba antes Campuzano cómo los grandes proyectos de restauraciones de retablos, restauraciones de órganos, se hicieron gracias a la iniciativa privada. Y hay que recordarlo, fue decisivo en su momento la obra social de Caja Cantabria, porque Caja Cantabria era Caja Cantabria. En este sentido, hemos sido testigos de una pérdida de soberanía, yo creo que la palabra es esta, que tiene alcances económicos y que en tiempos de pauperar la deuda de la comunidad y todos esos aspectos, pues han dejado las posibilidades de patrocinio a nivel de los humanos, o si se quiere la expresión, en las manos de Dios, que a veces son parecidas. Es importante también establecer como niveles dentro de este patrimonio. Hay niveles más sobresalientes, las iglesias de las villas, la catedral, los monasterios, los que están habitados, Santo Toribio, que reciben gran número de visitas, que bueno, podemos considerar esta su situación. Pero yo no quiero dejar de recordar, Enrique lo recordará, cuando hemos asistido a algunos conciertos de órgano en la iglesia de Santa María de Laredo. Yo, sin ser vecino, lo soy político y hablo con cierto nivel de afecto, como la parroquia ha puesto una urna allí petitoria para poder afrontar el arreglo del tejado inmenso que el edificio. No existe ahí esa responsabilidad tutelar y última del Estado representado a través de la comunidad autónoma. No se puede dorar los oídos, sino que hay que contar las cosas con esa relación de calidad. En las parroquias, los parroquianos, los que van a la misa, los que no van a la misa, pues contribuyen a que eso se mantenga. Pero por debajo de ese nivel
hay una multitud de elementos que están en riesgo grave de destrucción, de pérdidas. Yo citaré algunos que tienen que ver directamente con aquello que he contribuido a estudiar. Conjuntamente, don Enrique, quien les habla, sacamos de la ruina de los escombros, mediante inyecciones de dinero puntuales que coincidieron con años jubilares, las huellas materiales del fundador de Santo Toribio, iglesias prerrománicas, quizás incluso visigotas, como son la Cueva Santa y Santa María de los Ángeles, se consolidaron. La consolidación envejece bien, bastante bien, pero no hay mantenimiento. Y están en medio del monte, en las manos del Señor, valga la expresión, y cuando hemos tenido una, pues hemos vuelto a pegar un repaso a aquello cada cierto número de años. La excavación que sacamos ahora de los restos del monasterio benedictino de Piesca sigue teniendo el mismo problema. ¿Quién va todos los veranos a segar? Pues el vecino cuando puede, y si no, pues los vegetales crecen. Estamos hablando de piezas relevantes del patrimonio medieval de Cantabria. Si nos vamos a un nivel más disperso por el territorio, como es el tema de las ermitas, algún compañero nuestro de Sautuola está en fase de investigación de su estado. La propia institución que mantiene sus publicaciones y sus actividades, hay que decirlo, gracias a una subvención del gobierno de Cantabria que cubre los aspectos materiales y al esfuerzo de sus componentes, hemos hecho en los 2 últimos años un ensayo a través de 2 procesos de desescombro arqueológico en 2 municipios, que son Toranzo y Viento, mediante convenios. Nosotros con nuestro trabajo desinteresado y con los medios materiales que nos da el gobierno, hemos iniciado procesos de desescombro arqueológico para que las entidades con las que firmábamos consolidaran las ruinas de ermitas. San Julián Guillendo, Santa Leocadia en Imuña, pero ahí no está el gobierno de Cantabria. En Viento está el ayuntamiento, que tiene el proyecto de hacerlo, con el problema de que además la ruina ha sido objeto de pintadas vandálicas el último fin de semana de agosto, y en Santa Leocadia hay una asociación cultural que pretende la consolidación de la ruina a través del crowdfunding. En este sentido, en localidades, en territorios donde la despoblación lo único que hace es avanzar, el futuro no puede ser muy bueno. El futuro, más bien, es de incertidumbre y quizás de una pérdida que podría llegar a ser como el efecto de las fichas de dominó en estos juegos que tanto parecen divertir a los habitantes del extremo oriente siempre. Bueno, vemos que no va mejorando el día, ¿eh? Seguimos así como cuando empezamos esta mañana. Danos un poco de luz, dejadnos ver un poco ese dato, o bueno, perdón. Sí. No, bueno, yo quería simplemente aportar que yo sí que sé cuáles son las verdaderas razones, porque tengo capacidad para saber, ¿no? Entre ellas, evidentemente, el fenómeno de la aculturación. Nos estamos dejando llevar la rabanada por cualquiera, y sobre todo, bueno, pues las televisiones, por todos los medios de comunicación, por toda la
internet y tal, pero no hacemos absolutamente nada para valorar lo nuestro, y no lo nuestro de Cantabria exclusivamente. Yo no es que soy regionalista ni mucho menos, que yo ahora mis principales proyectos están fuera, están aquí, están en China, están en muchos sitios. O sea que no es que yo no conozca lo que hay fuera, que vengo de Francia hace 2 semanas y sé lo que hay también allí, etc. Es decir, que el problema es la culturación y que aquí los poderes públicos y la Iglesia, evidentemente no le quito ninguna responsabilidad a la Iglesia, que tiene mucha, y quizá la más importante, en que nadie hace nada para que este patrimonio, que es de todos, no es solo de la Iglesia, y en eso tiene mucha culpabilidad también, y es que podría hablar de muchísimas cosas, pero es que el propio ministerio se ha confundido en la ley, en la propia ley de patrimonio, que es totalmente aséptica, que es corta, que es inconcreta sobre todo. Es que confunde términos. Y cuando se refiere a la Iglesia Católica no sabe que un monasterio es una abadía. Una abadía es un monasterio, solo que tiene otra categoría. Y ahora hay un plan nacional de monasterios, conventos y abadías, y monasterio y convento son distintos, pero abadía no, es un monasterio, tiene otra categoría. Entonces, esas cuestiones han hecho que fuera de la ley del patrimonio estén excluidos todos esos elementos que ni en el Ministerio tienen conocimiento de que no forman parte de la Iglesia Católica. Y cuando se han hecho y esto viene claramente al tema del patrimonio religioso, cuando se han hecho los acuerdos de la Iglesia y el Estado, han dejado fuera casi, no diría el 50, pero el 40% del patrimonio sí, que todavía no está ni inventariado. Es todos los conventos, gran parte de monasterios, abadías, lo mismo, es un monasterio, y ya no digamos jesuitas, que los jesuitas es un colegio, no es ninguna orden religiosa que tenga una categoría tipo convento-monasterio. ¿Qué pasa con eso? Pero vamos, que llevemos más de 40 años con esa ley y nadie se ha dado cuenta de eso. Entonces, ¿qué ley de patrimonio es esa que no se ha reformado para poder hacer una ley adecuada al patrimonio religioso español? Y encima tenemos otra cosa añadida, que estamos hablando de patrimonio religioso y bueno, esto está sucediendo en toda Europa, el éxodo rural, el abandono de los pueblos, el abandono, el cierre y clausura de la ermita, iglesia, es que se me ocurre catedral. A esto se añade además la diferencia de cultos, es decir, en la Iglesia Católica, que es pues, el cuantitísimo porcentaje del patrimonio nacional español, la Iglesia es la Domus Dei, es la casa de Dios, y el que lleva las llaves de la casa de Dios es el obispo, ¿sí? En la Iglesia... Algunas, otras no. Es la manera de representar que es la casa de Dios. Sin embargo, en el protestantismo, en otros cultos cristianos pero no católicos, es la comunidad. Dios está, digamos, en concepto. Dios está donde está la comunidad, donde estamos todos. Ahora esto es una iglesia porque estamos todos aquí, tenemos este altar y celebramos aquí pues, una Eucaristía, por ejemplo. Este concepto es muy distinto porque a la hora de reutilizar o de darle un uso extendido a este edificio que se pueda quedar redundante o pueda necesitar una partida presupuestaria para ayudar, no es lo mismo porque como decía, en la Domus Dei es el obispo, el señor del castillo, es a esto a lo que me refería. Él tiene la potestad de decir, señores, por aquí, nos guste o no nos guste. Eso pasa en España con esas otras órdenes religiosas. Ya. Porque, claro, pero dentro de... Y nadie se da cuenta. Qué raro. Yo, al hilo de lo que se ha dicho, dos observaciones. Una es que es fundamental para la conservación del patrimonio, lo primero de todo es su conocimiento y su inventario. Y en este sentido, la anterior Consejería de Cultura y la actual Dirección Regional de Cultura
tienen responsabilidad directa en el hecho de que los catálogos monumentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que engloban gran parte del patrimonio que hablamos, sobre una revisión de 10 volúmenes, solamente se han publicado 3. Y el resto están hechos, y por un problema de mala comunicación entre autores y administración, su publicación lleva largos años bloqueados. Han cambiado los gestores, han cambiado los gobiernos, pero ese conocimiento, que debe ser alcanzable a través del conocimiento general, está estancado. En la parte arqueológica, que tiene más que ver con la trayectoria del que habla, el inventario arqueológico de Cantabria se guarda bajo 7 llaves. Y quien habla el otro día ha intentado verlo a consultar, no estaba el técnico, y la jefa de serie estaba hablando de San Julián Italiano, que probablemente el que más ha escrito sobre ella es el mismo. Me negó el acceso, me dijo, conforme a la ley de procedimiento administrativo, usted pídalo y ya le daremos cita para que lo consulte. Bueno, perdonadme, Pilar, os pido disculpas, pero según el procedimiento administrativo de hoy, Necesitamos más tiempo. Bueno, lo siento. Pero Y un segundito le paso a ver. Bueno, aquí he venido yo a escuchar las críticas que acepto. Desde luego en la consejería en la que yo trabajo estoy segura que hay muchísimas carencias que no vienen de ahora, vienen de la crisis que hubo, que cultura, como todos sabéis, y vosotros lleváis muchos años, ha sufrido mucho en beneficio de que cuando no hay dinero, hay prioridades, y desde luego la educación y la sanidad son prioritarias en cualquier país. Luego entonces cultura, como todos sabéis, no es tan prioritaria. Y el fútbol, Y el fútbol. No me corresponde tanto, como bien. Entonces nos vamos recuperando poco a poco y bueno, vamos a ver una de las carencias importantísimas que hemos tenido es el personal, como también muy bien sabéis, que ya ahora mismo, pues bueno, acaban de entrar. Voy a decir que en este año casi 10 personas, me parece un logro importante, estos que no sale en el periódico, pero que es crear nuevamente estructura en la Consejería de Cultura, que creo que se lo merece porque es difícil trabajar con poca gente. Y bueno, allí se trabaja, como también sabéis que vosotros creo que visitáis mucho desde hace muchos años, el servicio de patrimonio fundamentalmente. Yo personalmente no te conocía a ti. Y bueno, hay procedimientos para presentar efectivamente la documentación, porque allí se trabaja con procedimientos. Entiendo que a lo mejor ese día no pudo ser. Y también con respecto a lo que se hace de conservación y preservación del patrimonio, efectivamente, como Enrique sabe, tenemos muchísimo por hacer, y es verdad que por ley, los obligados por ley a recuperar su patrimonio son los propietarios en primer lugar, y la misión de la Consejería es hacer que esos propietarios tengan la voluntad de arreglar lo suyo. Lo mismo pasa con la voluntad y el interés, que muchos dejan caer lo suyo por lo que sean motivos diferentes. Entonces, bueno, pues la Iglesia es la propietaria de todas sus propiedades. Desde la Consejería se le da una partida importante dentro de lo que se puede para que ella haga con ese dinero lo que puede, y además desde la Consejería se apoya hasta donde se puede. Acabamos de restaurar las pinturas murales de Dantes, que por
cierto, creo que hay que ir a visitarlo en breve porque es una absoluta maravilla, no sé si lo habéis visto. De manera privada, pues bueno, seguro que hay más cosas que yo ahora no puedo relatar. San Juan de Socueva estamos a puntísimo ya de intervenir y hay muchos otros proyectos que poco a poco iremos sacando. Desde luego no vamos a abarcar todo, porque es muchísimo y no tenemos, pero bueno, interés por supuesto que creo que ha habido siempre y que siempre hay. Todas las goteras, Enrique, de todas las iglesias va a ser imposible. Y desde Laredo estamos actuando en la Portalada. Tejao es mucho y no para moverme y bueno, pues si hace un crowdfunding con colecta, pues me parece perfecto. Por lo menos las que son big sí que tengo posibilidad de la consejería. Al final, el resultado es que el diseño igual es insuficiente. Ya, bueno, pues se recoge también aquí un dinero para eso. Bueno, lo siento mucho cortarles, pero quiero que alguien que la gente pueda levantarse y pasar un momentito y echar una mirada a las que nos han traído para disfrutar un poquito antes de que pase nuestra última comida. Ah, perdón, una pregunta. Tenemos por aquí, perdón. Buenas tardes, yo soy diseñadora de arte y yo estoy titulada, es una cosa de aquí, mis antepasados, y bueno, es que se me ha cruzado por la cabeza los pórticos que se llevaron a Nueva York. Entonces, ¿se puede contemplar una luz exterior? A mi cara, que no se vean los pórticos, pero los ayuden aquí y que promocionaran el turismo. Bueno, yo no soy Te lo repito, es muy importante la comunicación. Se me ha pasado por la cabeza los pórticos que se llevaron los americanos a... Claustros, ovejas, etc. Sí, claro, no la verdad. ¿Qué quieres? Entonces yo pregunto que si hay una posibilidad de que desde el exterior, no una comunidad como la Unión Europea, pero América, que está riquísima, hay de aquí sin llevárselo. Bueno, yo no sé si le estoy entendiendo también la pregunta exactamente, por si acaso igual a lo mejor tenemos que volver a recurrir a preguntarle. La Consejería de Cultura, como les he explicado antes, está en este programa, en esta plataforma europea, que es para la defensa del patrimonio religioso, y hay un proyecto en ciernes que se llama Religiana, escrito para nosotros Religiana, que es bien claro y evidente cuál es el ámbito en el que se va a desarrollar, y se genera una especie de plataforma, aplicación, precisamente para, dentro de lo que es el contexto europeo, poder hacer pequeñas donaciones o grandes donaciones, dependiendo de quién sea el visitante que tengamos, a través de un inventariado de las iglesias, ermitas, etcétera, digamos los marcadores tangibles del patrimonio religioso del territorio por el que pasa, y que puedan hacer donaciones privadas desde su propio teléfono. ¿Por qué se da esto? Pues porque, como sabemos todos, antes las iglesias estaban en uso, en culto, y todos dábamos de alguna manera, por motu propio o instados por el que estaba al lado, dábamos un donativo al cepillo. Esto ya es ciencia ficción, entonces la gente no da una donación así como así. Entonces, ¿qué se hacen? Se buscan sistemas alternativos para poder dar a cosas concretas, una restauración de una imagen en concreto, un pórtico, un retablo, etc. Y esto es un proyecto que se está desarrollando, que entiendo que en un breve espacio de tiempo podremos ya oír sobre ello y tenerlo ya más tangible sobre la mesa. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, bueno. Sí, la plataforma es una plataforma europea, pero no quiere decir que se vaya a cerrar solo Europa, porque de hecho en la Bienal que se va a celebrar el próximo mes, en octubre, precisamente vienen varios técnicos y autoridades desde Canadá, lo cual me quiere decir que posiblemente no sea muy extraño verlo en breve. Cuando una buena práctica se da, es viral, cuando da resultado. Enrique, no sé si querías.
Ya, Es que no he entendido dónde iba la cosa. No, escucha, a ver si entendemos. Vale, no sé si se me ha entendido. ¿Se entiende bien? ¿Se me ha entendido bien? Vale. Os pido un favor, por favor. Sí. Como si no le pisamos el tiempo del todo al patrimonio documental y literario, que por favor es fundamental, y nos lo estamos saltando, ¿por qué no dejáis esto aquí? Que pasen Merche Muriente, que es la responsable de área de la Biblioteca Central, y ella, y ya luego al final, pues que hay más tiempo, un poco más relajado, la gente puede mirar el libro. Yo simplemente quería hablar también del musical, pero bueno, porque creo que hay la última oportunidad de que no se pierda ya todo lo que queda en Cantabria. Es tremendo como una región que en su momento, durante todo el siglo XX, fue la base de no solamente de la música religiosa, sino el inicio y el origen de prácticamente todo el desarrollo de la música tradicional, que se ha olvidado totalmente, ¿no? Y me parece, indignante. Pues muchas gracias. Jefa, el año que viene nos haces 2 jornadas y además una reivindicativa. Hay una de información y otra de reivindicación, ¿os parece? Muchísimas gracias.